Cordial saludo. Hoy vamos a continuar con el tema de la violencia vicaria. Un tema que es muy recurrente, que es actual en nuestro país a raíz de la tragedia que hace poco sucedió al niño Gabriel Esteban de 5 años. En el video pasado analizamos un poco el tema de la psicología femenina a raíz de la pregunta que quiere una mujer. Hoy vamos a enfocar un poco más en la psicología femenina y vamos a utilizar este caso para entender un poco de qué se trata esta tragedia y por último trataremos de dar un poco algunas recomendaciones o algunas pistas por donde en mi consideración deberíamos de comenzar a abordar este problema social. Entonces vamos a arrancar con la cifra que dimos en el video pasado y es que en el año 2020 en América Latina se registraron 4.091 feminicidios. Eso nos habla de una tragedia silenciosa que se vive en los hogares, de una tragedia que todos los días pasa en las parejas y de la cual son víctimas principalmente las mujeres y los niños. Es una cifra supremamente alta que nos debe llevar a la reflexión de qué es lo que no estamos haciendo bien en nuestras relaciones de pareja, qué es lo que no estamos haciendo bien en la educación sexual que le estamos dando a nuestros hijos y a los futuros hombres y mujeres. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poco en la raíz del problema masculino en relación a este caso. La violencia vicaria fue definida por la psicóloga Sonia Bacaró, que es una argentina. Ella acuñó este término para decir que es el tipo de violencia que se ejerce contra la pareja utilizando los hijos. Entonces, en ese orden de ideas vemos que no es una violencia exclusiva de los hombres, también lo pueden utilizar las mujeres. Y es cuando por medio de tu hijo tratas de hacerle daño al otro, sea porque lo agredas físicamente, psicológicamente al niño, sea porque prives al padre o a la madre de verlo, de compartir con él, o incluso negándole la posibilidad de ejercer una paternidad adecuada al hijo, también se podría decir que estás ejerciendo un tipo de violencia vicaria. Entonces, hoy vamos a analizar un poco y a grandes rasgos, porque no conocemos la historia clínica del padre, de este padre asesino que puso como víctima a su hijo para agredir a la madre. El nombre del sujeto es Gabriel Enrique González. Es un sujeto a grandes rasgos de 50 años, mm, digamos de contextura delgada. Los que quieren pueden buscar la foto del sujeto. eh, Manifiesta creencias religiosas. En una de las fotografías aparece con un rosario y un escapulario en la parte de atrás, lo que nos habla de una estructura mental religiosa. Eh, y es un sujeto que planificó de una manera muy fría la muerte de este niño para hacerle daño a la madre. Vimos o podemos leer sobre esta historia cómo es un claro ejemplo de violencia vicaria de su forma más nefasta y en toda su manifestación. Hay varios elementos que quiero señalar sobre la estructura psíquica de este sujeto asesino. Y es, primero, esto lo va a leer entre comillas, que es la frase que él escribe en el mensaje de texto a la madre. Ahora sí puedes disfrutar sola con Edilson y Wesley, sin Tricitico y mucho menos sin mí. Felicidades. Ese es el mensaje que él escribe momentos antes o incluso después de haber cometido el asesinato al niño, donde muestra el grado de frialdad y la estrategia de infligir dolor a la mujer como una forma de venganza, de violencia vicaria, porque esta ya tenía una nueva pareja que lo menciona digamos, en el mensaje que acabo de leer entre comillas, como una manera de agredirla a ella. Y uno se pregunta cómo él, por ese objetivo que tiene de agredir a su expareja,
no piensa en el daño que le va a causar a su hijo o en las consecuencias que tiene que causar este daño. Él actúa con ese impulso cegado, yo diría, mm, por una idea delirante de tipo megalomaníaca, de tipo egocéntrica, de hacer daño al otro. Otro factor que me llamó la atención de este sujeto es que es tan frío que también toma una foto del niño ya asesinado y se la manda a la pareja. Eso nos habla de unos rasgos muy claros, de una tendencia antisocial, probablemente de una estructura podría ser psicopática, donde se conjugan un montón de aspectos que ponían en riesgo a ese niño. Otro factor que logré, digamos, investigar era que este sujeto tenía, o sea, este no era su hijo, su único hijo, él tenía otros hijos, otro hijo con otras parejas, lo que habla que su relación paterna, la relación que establece con sus hijos era una relación bastante extraña, porque estaba tan enfocado en agredir a su pareja que no pensó tampoco en las consecuencias de este acto hacia su otro hijo o hacia el hijo que probablemente tenga con su otra pareja. Y el odio que le tenía a la mamá del niño Gabriel Esteban era tan grande y digamos esa falta de superación del duelo de esa relación que se terminó fue tan nocivo, estaba tan poco elaborado que él prácticamente olvida todo su proyecto de vida, olvida el resto de sus cosas, olvida el otro hijo y solamente se enfoca en planificar este acto de violencia vicaria. En la entrevista con la fiscalía, ante una pregunta que le hace el fiscal, vuelve a aparecer algo bastante bizarro, algo bastante patológico, y es, el fiscal le pregunta que si él no sintió algo cuando había atentado contra su hijo, y entre comillas dice, cuando murió mi mamá, yo no sentí nada. Cuando o falleció mi padre, tampoco sentí nada. En esta ocasión yo no siento nada. Con la muerte de mi padre, días después sentí un poco de tristeza, pero en este momento no siento nada. Entonces, ahí hablamos de una ausencia total de remordimiento, de culpa y una carencia para medir, para tener los límites y medir las consecuencias de los actos que se realizan. Casi que actúa de una manera impulsiva, mmm, llevado y cegado por el odio hacia la madre. Otro aspecto importante en este caso y en la estructura de este sujeto es que tenía antecedentes de enfermedad mental. Al parecer el sujeto había tenido un par de intentos de suicidio, lo que nos habla también que este niño no estaba en las manos de una persona adecuada, el niño estaba en riesgo. Y de pronto en la intervención que se hizo en la comisaría de familia, porque también el sujeto estaba demandado por violencia intrafamiliar, faltó. No quiero juzgar porque pues, cada uno, cada profesional tratamos de hacer de la mejor manera nuestro trabajo, pero creo que hay que ser un poco más rigurosos y cuidar más la integridad de los niños, porque en mi concepto él no estaba en capacidad de tener, o sea, de tener custodia del niño cada 15 días, de quedarse con el niño a solas. El niño estaba en riesgo y eso fue algo que se tenía que evaluar con la madre y que la madre lo tenía que analizar con la ayuda de profesionales. Porque parece que el sujeto en la comisaría le recomendaron que comenzara a tomar terapias psicológicas para la elaboración del duelo de la ruptura de esta relación. Él no, al parecer no lo hizo. Eso también no, habla un poco, o no lo hizo de la manera, digamos, de la mejor manera, de la manera, o no se logró determinar que estuviera haciendo un trabajo para superar ese odio que tenía hacia la madre. Entonces, en esas condiciones creo que nuestro sistema de protección a la primera infancia está fallando.
y nuestras políticas de protección a la primera infancia y el Instituto de Bienestar Familiar y los protocolos de las comisarías de familia tienen que empezar a ser mucho más rigurosos, tienen que empezar a mirar y poner por encima el bienestar y el restablecimiento de derechos de los niños. En otros países son bastante recios con esto, porque digamos han aprendido de la experiencia y los padres tienen que mostrar que son aptos mentalmente, físicamente, económicamente, socialmente para tener un niño. En este caso, digamos que se fallaron muchas cosas, el padre también tenía antecedentes por acoso a la madre, y son un conjunto de factores que también ayudaron a que, sin quitar la responsabilidad a este sujeto, a que se diera este desenlace. Vemos, no tengo el diagnóstico exacto ni la historia clínica de este sujeto, pero sus antecedentes de salud mental no eran buenos. Y habría que mirar en detalle qué fue lo que pasó con este sujeto. Por ahora digamos que, y tratando como de entender un poco el tema de la violencia vicaria, él no tenía herramientas para responder a la frustración que le produjo la ruptura de la relación con la madre del niño Gabriel Esteban, lo que nos habla de una bajísima tolerancia a la frustración en términos de relaciones amorosas. Y ahí volvemos al tema que toqué la vez pasada, y es la psicología femenina en relación a la psicología masculina. Y Lacan fue muy claro en plantear, sobre todo en su seminario 10 sobre la angustia, digamos que profundiza mucho. Ya lo había dicho y ya lo he nombrado en otros videos, que la relación sexual entre el hombre y la mujer no es una relación que sea complementaria. Y él utiliza una frase que dice: amar es dar lo que no se tiene a quien no lo quiere, para mostrarnos un imposible que hay en la relación de los hombres y las mujeres. Es un imposible completar a la otra persona desde lo femenino y lo masculino, aunque las teorías de lo ideal, aunque las teorías de autoayuda nos digan que hay parejas ideales, no es posible. Y si los seres humanos entendiéramos esto, pues quizás afrontaríamos el rechazo, afrontaríamos la separación de una pareja de una manera mucho más tranquila. Porque Lacan ahí dice un poco sobre el deseo femenino, y ante la respuesta a la pregunta ¿qué quiere una mujer?, él dice que a veces es muy complejo definir con exactitud eso, porque la mujer no siempre quiere solamente un objeto fálico, en este caso un esposo, o la sustitución que se vendría a ser un hijo, que es lo que plantea Freud, sino que incluso ya puede ser el falo, es el falo, el objeto de deseo, y en ese orden de ideas siempre va a quedar en ella como una parte de deseo insatisfecho. ¿A qué lleva esto? Eso parece complejo, pero se lo resumo así. Ninguna mujer está obligada a estar con un hombre con el que no se siente satisfecha por sus hijos, ni por su matrimonio, ni por el que dirán. Ya las mujeres han logrado un montón de derechos y hace que tomen decisiones, que se separen de sus esposos, que comiencen otras relaciones, y es donde aparece a veces el machismo, aparece la dificultad de los hombres o la falta de herramientas para entender esto. Y empiezan las formas de violencia vicaria que pueden llegar a extremos, como el caso de este niño. En 1926, Freud, en su libro Histeria y Neurosis Obsesiva, comienza a preguntarse eso. Él como hombre, Freud, y como estamos analizando en este caso un poco la psicología masculina, comienza a preguntarse qué quiere una mujer. Y en sus limitaciones teóricas y sociales de la época, él va a decir, una mujer quiere es un esposo, un matrimonio, unos hijos, y con eso es feliz. Y vaya sorpresa, porque vemos que no es así. Que ni siquiera en esa época donde la mujer, digamos, tenía los derechos muy limitados, era totalmente conforme y satisfecha con su destino. Y vemos que muchas mujeres se rebelaron, comenzaron a leer, comenzaron a exigir la educación,
a exigir un montón de derechos, que es su lucha, porque va más allá de eso. Y por eso es Lacan el que da un poco más el paso y dice, una mujer en su proyecto de vida o en su vida no solamente quiere tener unos hijos, tener un esposo y una familia, una mujer también quiere estudiar, ser profesional, una mujer quiere tener poder, una mujer quiere utilizar todas las formas de poder que socialmente puede tener y está en todo su derecho, y por eso una mujer no quiere el falo ni tiene el falo, pero se da cuenta que puede ser el falo, o sea, que puede ser una mujer con mucho poder. Y eso para muchos hombres representa un peligro, tanto a nivel social, tanto a nivel político, eh, y la reacción de los hombres a veces es violenta y aparecen todas sus formas de violencia, desde las más crueles, desde las más agresivas físicas hasta las más sutiles. Entonces vemos que no es un tema tan apartado de nuestra realidad. Eh, Ante esto que yo llamaría la frustración fálica, tanto de la mujer porque se da cuenta que en su proyecto de vida hay algo más que esa respuesta que la naturaleza le brinda, y a la frustración fálica de todos los hombres, que es cuando reconocen, a todos los hombres les ha pasado, y pueden ser los hombres más poderosos, pueden ser los hombres, digamos, con todas las herramientas que usted quiera, y siempre hubo una mujer que les dijo no, que les dijo no a algo, que les dijo no a una invitación. Y eso, la reacción de los hombres, de nosotros los hombres, siempre es una herida en el ego, pero hay hombres que logran matizar más el asunto, que tienen herramientas para afrontar ese tipo de frustración fálica, y sus respuestas no son agresivas, sino que incluso por el contrario, eso los potencializa, los ayuda a superarse mucho más, y quizás eso también es motor de la cultura, es motor de nuestras relaciones sociales. Entonces, ahí llegamos a un punto que para mí es fundamental, que es la educación psicosexual, o educación sexual, pues como se llama en un término mucho más común, de los niños y las niñas, tanto en los hogares como en las instituciones educativas. Venimos años y lo siguen haciendo, limitando la educación sexual y psicosexual a lo genital. Entonces es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la prevención del embarazo no deseado, la preparación para que tanto los niños como las niñas comiencen a tener sus relaciones, o que no son ni siquiera sexuales, genitales, de una manera llamada responsable. Y lamentablemente se ha enfocado la educación sexual en eso, cuando el concepto de sexualidad es bastante amplio y abarca todas esas cosas que les estoy diciendo. Eh, en el discurso de la igualdad de género también pueden haber equívocos, porque precisamente lo que nos muestra el inconsciente es que entre lo femenino y lo masculino hay una brecha tan grande, y son tan diferentes, que si no comprendemos esto, pues la violencia hacia el otro en las relaciones sexuales se va a seguir dando de todas las formas. Entonces, creo que es una oportunidad para que comencemos a replantear esa educación, para que entendamos de una manera mucho más teórica, porque el desarrollo de muchas teorías psicológicas, incluso científicas, porque incluso científicamente se ha comprobado que la sexualidad en toda su dimensión masculina y femenina es totalmente, sus diferencias son muy grandes. Y miren que no me estoy refiriendo a hombre y mujer, me estoy refiriendo a lo masculino y a lo femenino, a sus formas de goce y a las formas en que se relacionan los seres humanos. Entonces creo que esa educación psicosexual, esa educación sexual de los colegios, hay que tratar de complementarla un poco con todos estos temas, con toda esta capacidad de entender que no es tan simple la relación sexual, que no es tan simple la sexualidad como llevándola solo a lo genital. Y es un llamado muy importante, porque quizá
Así, pues los seres humanos también estarán un poco mejor preparados para elegir su pareja, para elegir esa persona con la que vas a tener algo tan grande y tan sagrado como un hijo. Mm, Bien sabemos, porque la realidad nos lo ha mostrado, que la mayoría de embarazos son embarazos no deseados. Lo ideal es que fueran embarazos deseados, que las personas pudieran planificar un poco, o por lo menos pensar esa elección paterna y materna que estás haciendo, qué implicaciones tiene genéticamente, psicológicamente, socialmente en los próximos hijos que yo voy a tener. Bueno, y si por cosas de la vida, porque los hijos o la vida llega incluso de embarazos no deseados, pasa eso, pues al menos tener las herramientas para mirar qué persona fue con la que yo engendré un hijo, con la que tengo esa relación, esa persona es apta o no apta para ayudarme a crear mi hijo, cuáles son sus herramientas, sus capacidades, lo que me puede ofrecer, y así comenzar como esa tarea tan importante que es proteger los niños, porque vemos el fracaso total eh, en la protección de los derechos de los niños. Todos los niños, día los niños están expuestos a todo tipo de violencias, abuso sexual y un montón de asuntos con los que los niños no se pueden defender. Entonces, es muy importante esto. También es muy importante, y este caso nos lo muestra, prestarle atención a los temas de salud mental. Porque la salud mental no es un juego. Y detrás de muchos de los desenlaces fatales, de muchos de los eventos que tenemos a nivel social, está ese problema de salud mental. En este caso, los problemas de salud mental que está manifestando claramente el padre de este niño. Entonces espero que este video les sirva, que los ponga a reflexionar un poco sobre esa tarea importante que tenemos como sociedad en la protección de los niños. Los invito a que me sigan en mis redes, y este tema es un preámbulo a lo que continuaré como analizando en detalle sobre la psicología femenina, y ese libro que espero que en noviembre logre publicar, que se llama El laberinto femenino. Entonces cuídense mucho y hasta pronto.